Gracias, señor presidente, compañeros y compañeras asambleístas. En primer lugar, permítanme presentar mi agradecimiento a los compañeros asambleístas que integran la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral por haber desarrollado este informe y por permitirme ser el ponente del mismo en el seno del plenario. Quiero empezar indicando que el informe fue aprobado por 9 asambleístas integrantes de nuestra comisión. Señoras y señoras asambleístas, me voy a permitir hacer una relación sobre el tema materia del presente debate y exponer sobre la importancia que tiene la adhesión del Ecuador a la Convención para reducir los casos de apatridia. Quiero empezar primero citando, pues, para que tengamos todos, ustedes tienen su ilustrado conocimiento, pero para refrescar un poco sobre la definición del término apátrida a los efectos de la Convención. Y el término de apátrida, designará a toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado conforme a su legislación. La persona, al no probar ningún vínculo jurídico de nacionalidad, se ve privada de derechos y libertades. En base a esta definición, debo indicar que esta es estrictamente legal. No habla de la calidad de la nacionalidad, tampoco del acceso a la nacionalidad. La definición señalada es simplemente un hecho jurídico, una consecuencia de la ley por medio de la cual la legislación en materia de nacionalidad de un Estado define quién detenta a la ciudadanía. En este punto es importante señalar que existen, sin embargo, principios que atañen a la adquisición, concesión, pérdida y renuncia a la ciudadanía que son importantes al momento de determinar quiénes son las personas que deberían tener acceso a la ciudadanía, aún en casos donde, conforme a legislación, no están en condición de hacerlo. Esta situación, compañeros y compañeras asambleístas, resulta atípica de acuerdo al derecho internacional y puede suceder debido a que la persona apátrida poseía la nacionalidad de un Estado que ha desaparecido, no creándose en su lugar ningún Estado sucesor. Un segundo tema podría ser haber perdido la nacionalidad por decisión gubernamental. Un ejemplo de ello fueron los rusos blancos, exiliados a quienes el gobierno soviético privó de su nacionalidad por un decreto de junio de 1922. De que haya pertenecido a alguna minoría étnica o de otra índole a la cual el gobierno del Estado donde ha nacido le deniega el derecho a la nacionalidad. Por ejemplo, los refugiados de la etnia Tutsi en Ruanda y Burundi, o los refugiados palestinos establecidos fuera de Israel. Que haya nacido en territorios disputados por más de un país, por ejemplo, los beduinos del África del Norte entre Libia, Chad y Argelia, o una combinación de los dos motivos. También puede ocurrir que una persona carezca de nacionalidad porque se ha producido un conflicto entre las legislaciones de los diversos países implicados. Por ejemplo, si un niño nace en un país donde la nacionalidad viene dada por la nacionalidad de los padres según el ius sanguinis y no por el lugar de nacimiento, pero sus padres son de un país donde rige exclusivamente la ius soli. Es decir, un país del cual pueden ser ciudadanos
son los quienes nacen allí. Quiero decir que sobre este tema existen varios instrumentos sobre el particular, y aquí tenemos, por ejemplo, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, suscrita en Nueva York el 28 de septiembre de 1954. Es importante recalcar que Ecuador firmó la convención el 28 de septiembre de 1954 y ratificó su adhesión el 2 de octubre de 1970. En la actualidad, hasta fecha, el último dato, porque tenemos al 1 de mayo de 2012, el número de estados partes son 74. 74 estados que ya han ratificado la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas. Luego tenemos el otro instrumento, que es la Convención para reducir los casos de apatridia, que es el que estamos tratando en este plenario. Esta convención fue suscrita en Nueva York el 30 de agosto de 1961. Ecuador firmó la convención el 30 de agosto de 1961 y no ha ratificado su adhesión hasta la presente fecha. El número de estados partes al 19 de abril de 2012, ya que han ratificado esta convención, es de 44 estados partes. El objetivo esencial de la Convención para reducir los casos de apatridia es suministrar la adquisición o retención de una nacionalidad por aquellos que de otro modo son personas apátridas y que tienen un vínculo efectivo con el Estado por factores de nacimiento, descendencia o residencia. Quiero decir que la Convención es un instrumento jurídico suscrito por los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas en el marco del derecho internacional público, pues se ajusta al articulado de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, la misma que entró en vigor el 27 de enero de 1980 y que fue objeto de ratificación por parte de la República del Ecuador. Debemos decir que esta convención está compuesta por 21 disposiciones básicas y son relativos sus temas a la concesión de la nacionalidad, a la pérdida o renuncia de la nacionalidad, a la privación de la nacionalidad, a la transferencia de territorio, al organismo internacional, a las disputas, a las reservas y al final, que es la entrada en vigor, la denuncia, los procedimientos sobre la notificación, suscripción, etc. Señoras y señores asambleístas, es importante mencionar que existen 4 instrumentos internacionales que rigen la institución de la apatridia. La Convención sobre la Apatridia de 1954, que hemos visto, el Convenio para reducir los casos de apatridia de 1961, la Convención Sudamericana sobre los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. De todos estos instrumentos, Ecuador es parte de 3, faltando solamente por firmar el que trata actualmente o el que estamos conociendo actualmente en el plenario. Se conoce que en Ecuador hay 5 casos reconocidos de apátridas, de hecho, porque no existen hasta la actualidad los mecanismos legales para resolver estos casos. También existen, y es importante conocer, 10 solicitudes recibidas por la Dirección de Refugio y 2 de ellas actualmente se hallan en trámite. La Dirección de Refugio trabaja ahora mismo en la elaboración de un reglamento para los casos de apatridia conjuntamente con las Naciones Unidas. La Dirección de Refugiados ha tenido que intervenir, en nuestro caso, pues, en el registro civil
para que el caso de refugiados que no tienen el tiempo de permanencia necesario en el Ecuador y que no han podido inscribir a sus hijos nacidos en el país, ¿verdad?, que se han venido encontrando pues sin una nacionalidad definida. Señor presidente y señoras asambleístas, quiero destacar que en el tratamiento de este tema, del análisis del tema de la adhesión del Ecuador a esta convención, la Comisión invitó a varios funcionarios, representantes de instituciones y a ciudadanos que dieron sus comentarios y aportes al análisis de la convención, como por ejemplo, entre otros, el defensor del pueblo subrogante, el doctor Patricio Benalcázar, el señor Jofek Mer, representante adjunto del ACNUR en el Ecuador, la señora Joana Roldán, asistente senior de protección de la ACNUR. Y ha sido una posición unánime de estos funcionarios en que de la importancia que el Ecuador y los demás países que faltan por adherirse o ratificar pues esta convención, la importancia que tiene para la humanidad de tener esta convención ya ratificada por la gran mayoría o por la totalidad de los países del mundo. Para concluir, debo señalar que la convención fue suscrita hace 5 décadas por el Ecuador, pues fue adoptada en Nueva York, Estados Unidos, el 30 de agosto de 1961 por una conferencia de plenipotenciarios que se reunió en 1959. Y nuevamente, en 1961, en cumplimiento de la resolución 896 de la 9ª Asamblea General del 4 de diciembre de 1954, entra en vigor el 13 de diciembre de 1975 de conformidad con el artículo 18. Es coherente esta con la política externa de nuestro país, que ha dado énfasis a una diplomacia multilateral y a la protección de los derechos humanos a nivel mundial, y en este caso se hace eco de la discusión constante en el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que dice textualmente que toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. En tal virtud, es objetivo del Estado ecuatoriano generalizar, promover y difundir las tesis y principios que animan a la Constitución en materia de protección de las personas, ampliación y progresividad de los derechos humanos, y coincide, por tanto, en la visión de las normas que se inscriben en la señalada convención. En este sentido, la Constitución de la República hace énfasis en este derecho humano cuando en el artículo 66, numeral 28, dispone, con su venia, señor presidente, que el derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y apellido debidamente registrados y libremente escogidos, y conservar y desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad. Como bien queda demostrado en este artículo, contemplado en este artículo de la Constitución de la República, la Convención pues está ceñida también a lo que señala, a lo que dispone este mandato constitucional. Señores y señoras asambleístas, la Convención para reducir los casos de apatridia establece normas universales, ayuda a resolver los conflictos de legislación y suple los vacíos de legislación nacional, contribuye a la paz, a la seguridad internacional, previene el desplazamiento forzoso, mejora el desarrollo social y económico, promueve el Estado de Derecho y ayuda a regular la migración internacional. Subraya el compromiso del Estado ante los derechos humanos y compromete la legislación
normativa a una paridad constitucional entre naciones. Aprobar la Convención para reducir los casos de apatridia es cumplir con una deuda social largamente esperada, entender y complementar las normas sobre nacionalidad, complementar las intenciones de nuestra Constitución de la República, obligando a los demás estados a brindar protección a las personas, obligándose mutuamente y desligando las obligaciones unilaterales consecuentemente dejadas a los países de emigración como el nuestro. Señoras y señores asambleístas, la Comisión en su informe recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional la aprobación de la Convención para reducir los casos de apatridia. Gracias, señor presidente.